En el texto encontramos numerosos errores de ortografía. Por ejemplo, aquí leemos "pero ellos obligan" en vez de "me obligaron". Este mismo error verbal se repite varias veces. La Benemerenti, el nombre de la medalla, está escrita con minúsculas y 2 acentos a pesar de ser un término derivado del latín. Por el contrario, nada menos que el nombre de su hermana, Melinda, escrito sin acento. Errores de forma, por ejemplo, Papa, con minúscula, y no como Cédric solía escribirlo, Santo Padre. Además, falta la firma, algo que aparece en todas las cartas a su madre. Tu hijo que te quiere, que podría ser una solución para evitar la firma, un elemento difícil de falsificar. Y finalmente, ¿por qué en la dirección del sobre Cédric tendría que escribir el apellido Chamorel, que no utilizaba nunca en sus cartas a su casa? Chamorel era el apellido del segundo marido de su madre, Muguet de Bodat. Esta es la explicación. Cuando Cédric entra a formar parte de la Guardia Suiza, le piden que rellene documentos en los que figura el estado civil de la madre. En aquellos momentos, Chamorel, ya que aún no se había separado. Cuando los falsificadores se ponen a escribir esta carta, que va dirigida a la madre de Cédric, buscan el apellido de la madre y se encuentran con Chamorel, un apellido que nunca tendría que haber aparecido en una carta auténtica de Cédric dirigida a su madre. La problemática que genera esta carta es muy simple. Si no es auténtica, significa que Cédric no puede ser el asesino descrito por las autoridades vaticanas. Este es Cédric Tournay. Siempre recuerdo a Cédric con un cigarro en la mano y una cerveza en la otra y una sonrisa eterna. A Cédric lo recuerdo sonriendo. Siempre, los ojos entrecerrados sonriendo. ¿Quién iba a pensar que un día viendo las fotografías iba a decir, no, Cédric ya no está, está muerto? Habla un exguardia suizo, un joven que conocía bien a Cédric. Es el único que con la condición del anonimato ha aceptado romper su silencio y contar su verdad. Era un buen chico, un buen chico. No como lo entiende el Vaticano, seguramente no como lo entiende la Guardia Suiza. Pero era un buen chico, un amigo fiel, un amigo en el que se podía confiar. Le podías decir, Cédric, no me encuentro bien o necesito algo, ayuda o me siento solo, vamos juntos al cine. Siempre estaba para lo que hiciera falta. Siempre animoso, siempre alegre, siempre. En fin, era un buen chico. ¿Cédric tenía problemas con Esterman? Esterman era una persona muy directa, muy clara. O era lo que él decía o no había nada que hacer, pero no es que hubiera especiales problemas entre Cédric y Esterman. ¿En el grupo era Cédric el único que tenía problemas con el mando o había otras personas que también los tenían? Había otras personas que también tenían problemas. ¿Usted también? Sí, yo también. Yo también. Y su compañero de habitación, por ejemplo. Había más gente. La imagen que ofrece la investigación de Cédric es devastadora. Indisciplinado, sancionado en varias ocasiones por haber transgredido las reglas. Pesan sobre todo las conclusiones de la autopsia oficial. No solo indica que bebía y consumía drogas blandas, sino que además se había encontrado en el cerebro un quiste del tamaño de un huevo de paloma, un tumor que habría afectado a su estabilidad nerviosa y psíquica. Un cuadro patológico, sin embargo, desmentido por los análisis de Lausana. En Suiza, los forenses suizos que realizaron la autopsia de Cédric no conocían los resultados de la autopsia italiana y, dado que habían transcurrido pocos días desde la muerte, no se sabían las informaciones del boletín. Ignoraban, pues, que sus colegas italianos habían, digamos, encontrado un tumor en el cráneo de Cédric. No vieron señales, no las buscaron porque no las vieron, pero, como decíamos, un quiste de esas dimensiones debería dejar rastro, ser visible. Por otra parte, Cédric se enroló en la Guardia Suiza en el 95. En agosto del 97 el mando lo asciende a cabo segundo, que implica un grado y una pistola. 8 meses después se le tacha de desequilibrado, drogado e indigno de confianza. En mi opinión se trata de un engaño.
todos los oficiales habían tenido los ojos vendados hasta el momento en el que iban a darle la medalla y entonces se dieron cuenta de que era una persona indisciplinada o sucedió algo especial, algo raro. Porque el mando o el Vaticano no asciende a una persona y en unos meses más tarde dice que se droga. Y por drogarse no quiero decir uno que se fuma unos porros, sino una persona que se droga, un alcohólico, psicológicamente inestable o agresivo. Queda el presunto móvil de Cedric, la medalla no concedida, la Benemerente. Una condecoración que premia a los buenos guardias una vez transcurridos los 2 primeros años de servicio. El Vaticano, desde el principio, ha sostenido que Cedric, la tarde del 4 de mayo, sabiendo que no sería condecorado, habría desencadenado su venganza. Pero hoy muchos hechos demuestran que el joven ya sabía desde hacía tiempo que, habiendo ascendido, no podía recibir también la medalla. El grado tiene más valor que una medalla. La regla establece que quien asciende no puede recibir la condecoración en el mismo año porque, en cierto sentido, el grado ya es una medalla. Era una gratificación, una confirmación que decía que uno era un buen guardia, un buen soldado, por ejemplo. Desde diciembre, Cedric sabía perfectamente que no recibiría esta medalla y me lo había dicho. Por eso no había razón para que yo fuera a Roma para la ceremonia, y todavía menos su padre. Además, puedo decirle que cuando hablé con él por teléfono ese mismo día, le volví a preguntar: ¿estás seguro? Somos 4. ¿Estás seguro de que no te darán la medalla? Porque queda muy poco tiempo para reservar algo e ir a Roma. No, me respondió. Ya te he dicho que no la recibiré. Por eso el tema me pareció cerrado. Entonces, ¿por qué Cedric tenía que matar y matarse? Por eso la contrainvestigación presenta al joven en un papel totalmente distinto, de homicida suicida a víctima suicidada. Aturdido por un golpe en la cabeza, asesinado y después utilizado como único responsable de un drama aún por aclarar. Porque si Cedric fue una víctima, no solo se debe aclarar quién y por qué lo mató, sino quién y por qué eliminó al comandante Esterman y a su mujer Gladys, y la razón de una puesta en escena que ha sembrado muchas dudas, incluso en algunos juristas acreditados en el Vaticano. Me parece que eso ha sido gestionado desde un punto de vista judicial, con cierto cuidado. Entiendo ese cuidado dentro de una atmósfera, digamos, ligeramente intimidatoria, que rodea la situación de un magistrado en un estado absolutista que no puede desarrollar de ningún modo su trabajo de manera independiente, porque puede ser recusado a requerimiento del Poder Ejecutivo. También pesa el dato derivado de la línea del portavoz vaticano, que seguramente es la línea del Ejecutivo. Quiero decir que Navarro Valls representa al Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo desea que esta sea la versión que inspire a todo el aparato que ha preparado las pruebas. Pero no creo que todo sumado... ¿En su opinión ha estado condicionado? Seguramente, quiero decir, es una solución casi deseada por el poder porque no desestabiliza el sistema. Pero esto también puede suceder en un régimen democrático, no solo en uno autoritario. El secreto velado del Vaticano debía servir para cerrar para siempre el caso y evitar el escándalo, pero por el contrario ha generado infinidad de especulaciones. Desde novelas por entregas y reconstrucciones en los más variados escenarios, de la intriga internacional a la lucha de poder dentro del Vaticano y al móvil homosexual de la ruptura de una relación entre Esterman y Torné. Ahora,
Visto que deploramos este diálogo de sordos con el Vaticano, es tan mala voluntad por parte del Vaticano, por no decir algo peor, llevaremos el caso a los tribunales suizos, como ya anunciamos. ¿Por qué a la justicia suiza? Porque Cédric era un ciudadano helvético y, por tanto, es competente para investigar las causas de su muerte, las circunstancias de su muerte. Creo que el primer caso del juez será solicitar la cooperación de la justicia vaticana. Les pedirá que se dirijan al Vaticano para dirigir la investigación, para escuchar las opiniones de los eclesiásticos, para interrogar a quien quiera en calidad de persona que dirige y es responsable de la investigación. Solicitará además tener acceso a la investigación que se realizó. Es lógico que un juez intente informarse sobre los elementos obtenidos en su momento para decidir si es preciso profundizar más o no. Tentativa difícil pero practicable. La demanda se tendrá que presentar en la magistratura cantonal, en este caso en la Valesana, y después promovida por canales diplomáticos, aunque por el momento nada puede obligar al Vaticano a colaborar. Efectivamente, no existen tratados de asistencia judicial entre Suiza y el Vaticano. Eso significa que el Vaticano no tiene la obligación de ponerse de acuerdo en la asistencia, ni siquiera aunque todas las condiciones así lo exigieran. Hasta el momento, sobre una base de derecho nacional de una garantía de reciprocidad, es posible la colaboración. Suiza, por ahora, la ha solicitado en 2 comisiones rogatorias al Vaticano. En un caso se ha aceptado, en el otro no se ha aceptado. Si se abriera una investigación, un proceso en Suiza para esclarecer la muerte de Cédric Torné, ¿estaría dispuesto a contar quién era, en su opinión, Cédric Torné? Claro, porque me parece una vergüenza cómo han tratado a la madre de Cédric. El modo en que han ensuciado su nombre y el de la Guardia Suiza en general, por las informaciones equivocadas, distorsionadas que han puesto en circulación. No quiero hablar mal del Vaticano, pero en los últimos 5 años me he dado cuenta de que determinadas informaciones equivocadas han sido dadas así aposta por el Vaticano. Y no me cuesta nada imaginarme que el Vaticano haya dado a propósito estas informaciones y haya pensado, si nosotros decimos esto, el abogado dirá lo que nosotros decimos y el juez del Vaticano dirá lo que nosotros decimos. Tendremos nuestras pruebas periciales, las controlaremos y la cosa se acaba aquí. Tal vez no se esperan que la madre tuviera el coraje de ir contra el Vaticano. Spitze, Kurzstreck. Stellung, Para mí, la verdad es importante porque algo es o no es. Porque cuando se construye una verdad sobre una mentira, es que detrás de esto se esconde algo muchísimo más grande. Y esto no se limita a la vida de una persona o de 3 personas. Pienso que si se ha llegado a sacrificar a 3 personas, quiere decir que estamos frente a algo atroz.